Pensemos si Jesús no hubiera llegado con su mensaje, si no hubiera sido capaz de utilizar algunos recursos de comunicación para poder transmitir el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, quizá pueden pensar, pero es que él era Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, obviamente estaba preparado, tenía todo. Pero sin duda Jesús usó muchos recursos de la comunicación efectiva. Utilizó diferentes tonos de voz en diferentes situaciones, utilizó historias, comparaciones, le habló a las personas acerca de lo que a las personas les interesaba. Y es por eso que es tan importante también considerar que la comunicación efectiva tiene como factor muy importante que cuando comunicamos tengamos nuestro mensaje adecuado al grupo de personas a los cuales les vamos a comunicar. Por poner un ejemplo, si vamos a conversar con hermanos mayores, con ancianitos, tenemos que adecuar nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje y la temática de acuerdo a lo que a ellos les interesa. Si vamos a hablar con jóvenes, lo mismo. Y es tan importante esto de la comunicación efectiva, siendo la comunicación efectiva, ¿qué cosa, hermano Mario? ¿Qué es la comunicación efectiva? ¿Lo recuerda? La forma correcta de comunicarse a través de un canal, un receptor, un mensaje y el emisor. La forma correcta, sí. Involucró usted, mencionó algunos elementos que componen la comunicación, como lo es el emisor, el mensaje en sí, el canal por el cual se entrega el mensaje y el receptor, que es la persona que lo escucha. Pero finalmente, ¿qué viene a ser comunicación efectiva? Porque eso se puede llamar los elementos de la comunicación. Pero ¿cuándo la comunicación es efectiva, hermano Benjamín? Cuando yo logro con mi mensaje que el receptor o los receptores a quien yo me estoy comunicando puedan actuar de la forma en la que yo espero, con la que yo deseo Eso, en ellos, es que se muevan o que interactúen. súper bien. Y para que lo consideren, eso va a estar también en la prueba. Súper bien, hermano, lo felicito. Eso es comunicación efectiva, sencillamente. Porque comunicar es hablar, ¿cierto? Es entregar un mensaje, es decir algo, es informar, es invitar, convencer, comunicar, hablar. Eso es comunicación, decir un mensaje. Pero finalmente, ¿cuándo es comunicación efectiva? Cuando lo que estoy comunicando se entiende y la persona lo recibe y actúa de acuerdo a lo que yo quiero lograr con lo que estoy comunicando. Yo les ponía siempre el ejemplo en las clases de video de los jefes zonales, por ejemplo, que comunican, ¿cierto?, los proyectos, los programas de la directiva. Y cuando esto viene a ser comunicación efectiva, cuando al realizar la visita o la reunión, ya sea de manera presencial o virtual, viene a ser comunicación efectiva cuando logran que la unión juvenil a la cual le están comunicando reciba la información, las invitaciones y finalmente se activen. Si es que estaban siendo un grupo desunido, que logren unirse. Si es que estaban dejando de participar en los eventos, que comiencen a participar. Eso es comunicación efectiva. No es solamente hablar, porque se puede hablar bien quizás, se puede entregar un mensaje claro, pero si quien lo recibe no modifica su conducta de acuerdo al mensaje que estoy entregando, finalmente es solamente comunicación y no llega a ser comunicación efectiva, que es en sí el nombre de nuestro módulo y es el factor muy importante, que es comunicación efectiva, sabiendo, hermanos jóvenes, hermanas también, que las palabras tienen gran poder. Lo que nosotros decimos tienen un poder profundo, muy grande. Lo que decimos, de hecho, puede destruir a alguien o lo puede edificar. Con nuestras palabras podemos matar, con nuestras palabras podemos dar vida. De hecho, la palabra lo señala y siendo este cierto un curso para jóvenes de la iglesia, nunca vamos a dejar de lado lo que es la palabra del Señor, lo que Dios nos dice en la Biblia. Proverbios 18:21, les voy a compartir lo que dice allí. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermana Valentina, ¿qué se le viene a la mente al escuchar este consejo o esto que dice Proverbio 18,
21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo creo que va relacionado al tema de que si uno no comunica el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, entonces no va a haber vida en el resto, no va a tener la oportunidad de elegir a Dios, de salvarse. En cambio, si uno no lo hace, si está ahí la muerte, claramente, donde no hay otra opción más que perderse en los que no siguen el Evangelio de Dios. A eso yo lo relaciono, a la muerte Bien, y la vida en ese aspecto. en comunicar, no comunicar el Evangelio. Bien, súper bien, su punto de vista muy bien. De hecho, hay vida en la palabra de Dios, en el Evangelio hay vida, entonces comunicar el Evangelio es comunicar vida, es usar el poder que tienen las palabras para comunicar vida. Pero hay algo que va más allá de eso, porque una persona que comunica el Evangelio puede hablar de Dios. De hecho, todos podemos en algún momento dar una reflexión, en este caso los jóvenes, dar una charla, los predicadores podemos predicar y estamos entregando vida con lo que estamos diciendo porque estamos comunicando el Evangelio. Pero aún así, siendo predicadores, aún así siendo jóvenes que oran o que participan en la iglesia o que son jefes zonales, aún así pueden haber palabras que destruyen. Por eso es que es muy importante decir lo que pensamos. Sí, se dice siempre, es que yo digo lo que pienso, es que yo enfrento las cosas, yo soy así, yo lo que me parece mal lo digo. Hay una frase muy importante que tiene que ver mucho con comunicación efectiva, porque una comunicación efectiva es una comunicación que edifica, que unifica, que expresa sentimientos, opiniones sin ofender ni pasar a llevar lo que el otro considera oportuno. Por eso es que hay una frase que dice, no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí es necesario pensar todo lo que se dice. Y eso es también comunicación efectiva, porque finalmente con lo que hablamos podemos tanto ayudar a una persona a levantarla, podemos ayudar a que una unión juvenil, en este caso, ¿cierto?, del contexto de jefes zonales, contexto de jóvenes de iglesia, podemos ayudar a que los jóvenes quieran participar con las palabras que le decimos, con el consejo que le damos, y también podemos lograr que no quieran participar, que se sientan apartados, que se aíslen, que se sientan a lo mejor heridos con nuestras palabras. Por eso, comunicación efectiva, y también para que lo apunten, es saber decir las cosas. No es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí necesario es pensar todo lo que nuestras palabras van a expresar. Recordemos que Jesús dijo un verso muy conocido, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado también en cómo decimos las cosas. Y de hecho, yo creo que todos en algún momento es así, hemos cometido el error de expresar algo que pensamos y por no meditarlo, por no pensar en lo que vamos a decir, o en estos tiempos que se usa bastante la escritura, llegamos, ¿cierto? Lo primero que pensamos en la mente, lo escribimos o simplemente le decimos a alguien, le mandamos un mensaje de audio, lo llamamos, o en la casa al hermano, a la mamá, lo primero que se nos vino le damos una respuesta y esas respuestas muchas veces destruyen, ofenden, causan dolor. Y comunicación efectiva, recordémoslo siempre, tiene que ver también con dar un mensaje claro que logre impactar, ¿cierto?, al que está escuchando, pero en este caso, comunicación efectiva para los hijos de Dios es también saber decir las cosas. Porque puedo estar comunicando efectivamente, ser bien clarito en mi crítica, ser claro, usar los ademanes que decíamos, ¿cierto? Usar la tonalidad de voz, el ritmo de voz, en lo que estamos diciendo. Y sí, vamos a causar el efecto que esperamos, pero a lo mejor ese efecto no va a ser el efecto esperado, que la persona cambie, que el joven se motive, sino que por el contrario, que el joven se bajonee, se achaque y no quiera participar y se aleje de la iglesia. Y esto es muy importante. Yo en más de una ocasión he escuchado jóvenes que dejan de asistir porque hay hermanos que le dijeron algo. Una crítica por la ropa, por el pelo, porque llegaba tarde. Y esas palabras, en vez de comunicar algo positivo, alejan a los jóvenes. Por eso, ustedes como jefes zonales, como directivos
de jóvenes también, es importante que dentro de la comunicación efectiva sepan cómo decir las cosas. Y recuerden siempre, no es necesario decir todo lo que se piensa. ¿Por qué? ¿Cuántas veces pasa que hay alguien que tiene un mal día, llega al trabajo o llega a la iglesia y lo primero que lo ve alguien y le dice, oh, que tenéis cara cansado, está ojerosa? Claro, usted lo pensó y llegó y lo dijo, pero con eso que le dice a la persona no le ayuda en nada, por el contrario, hace el esfuerzo quizá de llegar bien al trabajo o a la U o a la iglesia, llega y usted le dice, hoy estáis más gordito, hoy que estáis flaca, hoy que el pelo que aquí, que allá. Por eso no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar en lo que se dice. Eso es muy importante también dentro de la comunicación efectiva. Como segundo punto, y se los anticipaba en el grupo de WhatsApp de la clase, como segundo punto de esta clase, les voy a hacer una pregunta y la idea es que ustedes puedan participar siendo honestos, porque de esto que vamos a hablar ahora tiene mucho que ver con la comunicación efectiva, porque para poder nosotros comunicar de manera efectiva, venciendo el temor, el pánico de hablar en público, venciendo a lo mejor el ponernos nerviosos y hablar enredado, que no se entienda, hablar rápido y finalmente no lograr que el mensaje se entienda, es importante tener una buena autoestima para poder pararse adelante en el púlpito o frente a una cámara o llegar a una casa de oración a visitar. Hay que tener buena autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Es el cariño propio, es cuánto yo me quiero, qué pienso de mí mismo. Y es súper importante para poder comunicar de manera efectiva que nosotros primero tengamos un autoconocimiento de quién soy, qué me gusta de mí, qué no me gusta de mí, qué he mejorado, qué cosas no he mejorado a lo largo de mi vida, por ejemplo. Por eso les pregunto, y voy a comenzar por acá, por la izquierda de mi pantalla arriba aparece el hombro de Mauricio y aparece la hermana Valentina. Voy a comenzar por ustedes, Mauricio, y espero que se puedan soltar, sentir en confianza de conversar. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de ti mismo? Lo que más me gusta de mí mismo, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Ya sea Mm, en lo emocional, en lo la verdad es que físico. pocas cosas, pero creo que es la facilidad de entablar, yo creo, una comunicación. O sea, entablar una conversación con alguien que no conozco. Yo pienso que eso Ah, me ok. gusta. Súper bien. El poder a lo mejor tener la facilidad de romper el hielo, de acercarte a alguien y conversar. Eso. Sí, es una muy buena virtud porque eso de hecho es bastante limitante cuando se llega a un lugar y están todos ahí, cierto, calladitos, mirándose, y el poder a veces llegar y hablar con alguien que está solito es súper bueno. Yo les contaba en mi experiencia cuando partí participando en los encuentros, los campamentos, para mí era terrible el hecho de llegar a un encuentro o a un campamento. Ese instante en que uno llegaba con su mochilita ahí a la iglesia, estaban todos los jóvenes afuera saludándose. Yo llegaba, miraba para todos lados y me sentía como un pollo. Me daba esta vergüenza de que alguien viniera a saludarme, de verdad. Una timidez muy grande. Y de hecho ahí me refugiaba siempre en el grupo de Los Ángeles, donde ya había más confianza. Principalmente trataba de acercarme a mi amigo Andrés. Israel lo conocen ustedes, amigo de la infancia. Pero él ya tenía como más conocido y de repente por ahí me dejaba solo y se ponía a hablar y yo ahí me sentía pero terrible. Por eso, Mauricio, súper buen punto ese que tú te refieres de ti mismo, que te acerca a las personas y tenga la facilidad de poder conversar. Y de hecho, esas experiencias de llegar ahí son tan limitantes y no creo que sea el único que quizá le pasa eso. O bien quizás fue el único que tenía tanta vergüenza, hasta ese instante era terrible, ni siquiera era hablar en público, sino que aparecer ahí con más personas y poder entablar una conversación. Mauricio, y otra pregunta, ¿qué es lo que no te gusta de ti? ¿O algún aspecto de tu vida que te gustaría cambiar? Uy, lo que no me gusta, ¿qué podría ser? No hay nada que no te guste de ti.
No, sí hay hartas cosas, pero no se me ocurre ninguna. A ver qué podría ser. Que a veces eh, creo que, no sé, creo que a veces sobrepaso como los límites de, quizá de, por ejemplo, cuando ya existe una buena comunicación con otras personas, sobrepaso como ese límite de que ya aburro, una cosa así, ¿o no? Ah, ya, Podría sí, ser. entiendo. Como que ya demasiada comunicación. Ya. Una cosa así podría ser. Deja de Una ser de las cosas. comunicación efectiva cuando ya sobrepasa los Claro, deja de límites. ser efectivo. Sí, Empieza a ser, sí, cargoso, molestoso. claro. Quizás. Sí, importante eso que dices también porque ahí hay que tener lo que se llama, lo que decimos los chilenos, ubicarse. Porque claro, a lo mejor al comienzo en una conversación puede ser grato lo que estás diciendo, ¿cierto? La persona se interesa, te escucha, se siente acogido por ti, te habla también, pero si llega un momento en que ya eso sobrepasa, eso genera incomodidad y quizá todo lo que comunicaste antes se genera un rechazo en la persona y al final no se queda con nada bueno y se queda con el ya, Mauricio me aburrió. Así que buen punto también. Y la idea de esto, ¿cierto? No es criticarlos por las cosas negativas que ustedes consideren de sí mismos, sino que podamos ir haciendo una reflexión de aquello para ir aprendiendo. Así que bien, Mauricio, agradezco la confianza y poder mencionarlo. Hermana Valentina, ¿qué cosas son las que más le gustan de usted misma? Ya. Las cosas que me gustan primero, ¿cierto? Sí, lo bueno siempre primero. Mm, A mí me gusta de mí, eh, tampoco, no sé muy bien porque me pasa eso igual que tengo un poco baja la autoestima. Y ver, me gusta que aprendo rápido. Me considero una persona que aprende rápido y eso me gusta de mí. Ya, súper bien. ¿Y qué no Y le lo que no me gusta? gusta, no me gusta que a veces soy muy seria. Y eso no me gusta tanto porque la gente piensa que estoy enojada o no sé, que me pasa algo malo y que me pregunten tampoco me gusta. Entonces, andar Ah, seria ya, y andar enojada es otra cosa. Quizás es la misma cara, pero claro, no significa que esté enojada. Entonces, por eso no me gusta. ya. Súper bien. Mire, y eso tiene que ver con lo que decíamos también en las clases. En la última, sobre todo, que cuando comunicamos con las palabras, también tenemos que comunicar con la mirada, con una sonrisa, con las manos, ¿cierto? Y claro, son distantes, son cosas distintas estar enojado y estar serio, porque hay momentos que requieren seriedad. No va a estar, ¿cierto?, contándole algo triste, usted va a estar ahí con la sonrisa, ¿no? Hay que también poner la cara que se acorde al contexto. Pero a lo mejor quizá trabajar un poco, Valentina, en eso de poder sonreír más, de aunque en el momento no sea para estar riéndose a carcajadas, pero a lo mejor trabajar con eso, estar un poquito más sonriente y ahí no la van a confundir cuando esté enojada a cuando esté seria. Súper bien, igual le agradezco la confianza. Y mencionaba Valentina que ella encuentra que tiene baja autoestima. O sea, quizá eso significa un poco cariño a sí misma, porque autoestima es eso, es cuánto yo me estimo a mí mismo, cuánto me quiero. Y antes de continuar con la participación del resto de ustedes, primero doy la bienvenida a Benja Meriño, que lo veo que aparece ahí en la pantalla bajito. Darle la bienvenida a Benja Meriño, un gusto que esté con nosotros. Y querido Benja, si puede prender la cámara, encender la cámara, sería ideal, se lo agradezco. Ahí está. Un gusto de verte, Benjamín. Bienvenido, que Dios te bendiga. Benjamín, te cuento, hicimos la bienvenida, hablamos de la importancia de las palabras, del poder que tiene el comunicar lo que decimos, poder de dar vida, poder de dar muerte, como dice Proverbios 18:21. Y ahora estamos viendo que es importante en la comunicación efectiva conocernos a nosotros mismos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y también eso va a darnos el cariño propio que nos tenemos, el amor propio. Eso es la autoestima. Y es por eso que le estaba preguntando a cada uno que nos puedan compartir qué es lo que más les gusta de ustedes y lo que menos les gusta. Ahora vamos a ir acá a la izquierda, nuestro querido Mario Béjar. Marito. ¿Cómo está, Marito?
Hola hermano, buenas noches. Hola jóvenes. Bueno, primeramente dar gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Yo ya no soy jefe social, de hecho estoy acá casi de intruso, pero me gustan estas instancias porque uno siempre quiere crecer espiritual y personalmente también. Amén. Las cosas que me gustan de mí es que soy bastante hospitalario y servicial. Me considero una persona servicial. Siempre me gusta estar ahí donde me necesitan. Y hospitalario me refiero a que tengo la capacidad de la empatía, entonces sé cuando una persona necesita algo y lo puede decir. Y me gusta ayudar, me gusta eso. Ese es algo de lo que me enorgullece, de hecho, ser así. Qué La bueno, súper autoestima ya bien. lo tengo bastante alta, aunque igual me costó harto llegar a tener la autoestima que tengo, porque al principio era muy terrible. Me pasaba lo mismo que a usted. Los primeros campamentos, bueno, en esos tiempos, muchos años atrás, era bastante complicado porque la relación entre los jóvenes no era buena, era súper competitiva. Entonces, nunca me agradó eso, la verdad. Y ahora ya intenté todo mi periodo juvenil, y estamos llegando casi al final de hacer lo contrario. Entonces, eso fue construyendo lo que soy ahora. Qué bueno, Mario. Súper bien lo que mencionas tú y es súper importante esto de poder ser empático, de poder ser solidario, preocuparte como los demás como tú lo señalas, porque comunicación efectiva también, chiquillos, es ser consecuente con lo que decimos. En este caso, Mario dice que ya no es jefe zonal, pero estas herramientas sirven para la iglesia, sirven para la vida laboral, para lo estudiantil también. El poder comunicar de manera efectiva nos puede abrir puertas en todo ámbito. Así que no hay problema, Mario, con que esté participando. De hecho, me dijeron que en el curso no solo habían jefes zonales. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Es súper importante, como te decía, lo que tú mencionas, porque a lo mejor en el mensaje yo puedo, como jefe zonal o como joven, parte de la iglesia, hablar en una predicación, en una reflexión, en una reunión y decir, es importante la unidad, compartir, chiquillos, es súper importante esto y esto otro. Pero si eso no lo vivo en mi vida, si no soy consecuente y soy un joven apático o una joven apática, finalmente no se completa el ciclo de la comunicación efectiva. Porque comunicación efectiva, ya decíamos, ¿cierto? Y vuelvo a recalcar eso, es entregar un mensaje de manera clara, usando las técnicas de recursos audiovisuales, del uso del cuerpo para comunicar, las manos, el tono de la voz, la velocidad de la voz, todo lo que ya hemos conversado. Es súper importante usar aquello, ¿cierto? Y puedo entregar un mensaje que se entendió y que a lo mejor en el momento el joven o la persona que escuchó lo que estás diciendo se conmueve, entiende, reflexiona y piensa, lo que dice tiene razón. Pero resulta que si después de que tú das el discurso, de que hablas, predicas, comunicas, informas, lo que sea, no ven eso en tu vida, es inconsecuente. Y ahí viene otra cosa importante que se dice también, que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Podemos hablar bonito, expresarnos bien, usar todos los recursos, ser comunicadores, oradores excelentes, que no tengan ninguna timidez, que se paseen en el escenario con diapositivas, con imágenes, puede hasta cantar, hasta hacer un show y la gente cautivarse de la forma en que alguien se explaya. Pero si la vida de esa persona no es consecuente con lo que dice, finalmente no se completa el ciclo de comunicación efectiva, que es súper importante ser consecuente. Y ahí está lo que les mencionaba acerca del Señor Jesús, de nuestro Maestro. Él comunicó de manera efectiva, clara, sencilla, le habló a cada persona de acuerdo a la capacidad que la persona tenía para escuchar. Se tomaba pausas cuando hablaba, a veces hablaba un poco más enérgico, a veces un poco más calmado. Compartió lo que había en su corazón. Jesús le dijo a los discípulos, mi alma está entristecida hasta la muerte. Compartió lo que había en él, pero todo lo que él comunicó llegó a ser efectivo al 100% porque la gente vio en su vida que lo que él comunicaba, él lo vivía. De hecho, Jesús en la tierra fue el Evangelio en carne propia, fue el Evangelio vivo que estuvo entre nosotros. Entonces, súper importante ser consecuentes
con lo que comunicamos. Si vamos a hablar de unidad, de participar, no sé, pues los primeros que deben estar participando y puntuales en las reuniones, en los cursos, en los eventos, deben ser los jefes zonales o aquellas personas que comunican, ¿cierto? El invitar y motivar a los jóvenes a que participen. Marito, y después de hablar tanto, que me cuesta un poquito, lo reconozco, quizás me pasa como Mauricio, que a lo mejor me explayo demasiado a veces, pero es con cariño, es con el deseo de poder compartir todo lo que quizá en algún momento viví, me limitó y ahora darme cuenta de que es lindo hablar, es lindo comunicar y compartir, sobre todo comunicar lo que Dios nos da. Así que les pido paciencia, que de repente sé que hablo quizás mucho, no sé, si se aburren, háganme un gesto ahí, hermano, ya, vaya cortando. Ahora le pido a Marito, por favor, que, aunque le cueste quizás, nos diga qué no le gusta de él. No, si hay hartas cosas que me gustaría cambiar. Bueno, lo que menos me gusta de mí es que me considero una persona demasiado conflictiva, pero hay un porqué de esto y está muy ligado a lo que más me gusta de mí, pero eso es como súper contrario. A mí me carga y repudio mucho cuando, ¿cómo decirlo? La injusticia. Entonces, cuando hay algo que está mal, y yo sé que está mal, y me entero y sé que todos los demás saben que está pasando eso y no hacen nada, me siento casi un justiciero social y lo hago yo. Y eso me hace transformarme en una persona demasiado conflictiva que siempre está en problemas ajenos. Y eso me Entiendo, carga. Siempre me carga porque siempre al final me termino quedando yo mal, eh, y estoy yo intentando hacer lo mejor posible por los demás y termino siendo yo el herido y yo el malo. Y cuando mis intenciones nunca fueron malas. entiendo, Mario. Gracias por compartirlo. Claramente entiendo lo que creo que todos, ¿cierto?, comprendemos lo que le pasa a Mario, de que le gusta que las cosas anden bien y a veces, como él dice, ¿cierto?, por querer ayudar, solucionar cosas que están injustas, al final termina él siendo el villano de la historia. Pero ahí, Marito, quizás lo que usted puede hacer, y esto nos sirve a todos, a veces nosotros cuando vemos cosas que están mal, como que a mí me pasaba harto antes, unos años atrás, por ejemplo en la iglesia, cuando habían cosas que no estaban bien, o un predicador estaba diciendo algo y decía algo que nada que ver, que yo sabía que alguien se iba a ofender, me daban ganas de parar la mano y decir, oye hermano, lo que está diciendo no, nada que ver. Y de hecho a veces me pasó, Mario, y les comparto a todos, que con ese deseo de querer que las cosas anden bien, de que nadie se sienta herido, al final hería. Porque un par de veces terminaba la predicación y yo, siendo joven, nomás recién bautizado, me acercaba al hermano, hermano, ¿sabe qué? Lo que usted dijo está mal en la predicación. El contexto del verso no es así, o lo que dijo usted no puede llegar y decir sus opiniones personales porque hay jóvenes escuchando, y al final me generaba yo un problema, y también a veces me decían eso, que era demasiado impetuoso, que quería siempre estar metiendo la cuchara, siendo que era recién un joven bautizado, y me lo dijeron un par de veces. Pero, ¿qué pasa ahí? Igual, Eso en perdón, cierta quería medida hacer es malo. Sí, ¿se hermano, puede? adelante, sí. No, esto lo decía en base a que en su tiempo igual fui jefe zonal, y me tocó lidiar con muchas situaciones que fueron conflictivas. Y igual también me ayudé mucho en lo que es Dios. Yo me arrodillaba, ayuné varias veces por la unión juvenil, por los jóvenes, por los problemas que había. Y, y por eso igual estoy acá, pues, estoy en la iglesia. Pues tanto el tema de mi conflicto interno por ser muy conflictivo, que me llevó a alejar un poco también. Entonces, Ya, como algo que igual tiene que ver con la comunicación efectiva también. De lograr. eso. Sí, perfecto, Mario. De hecho, ya quería apuntar que cuando nosotros hay cosas que se escapan de las manos y a lo mejor nos comen el poder decir las cosas y aclarar y que se hagan las cosas bien, hay un recurso muy importante que es parte de la comunicación efectiva. Cuando nosotros comunicamos la temática de Dios, porque estamos en un contexto de iglesia y es nuestro principal tema, hablar, ¿cierto?, en el contexto de iglesia, y el contexto de iglesia involucra principalmente a nuestro Señor. Cuando a veces no hallamos cómo decir las cosas, lo que hizo Mario, las herramientas que son oración y ayuno son fundamentales como comunicación personal con Dios para que también podamos comunicar de manera efectiva.
y tomarnos el tiempo necesario, saber cómo y cuándo decir las cosas. Así que Mario fue finalmente a lo que quería apuntar, así que súper bien. Avanzamos en mi pantalla, ahora nos vamos acá a la derecha. En la esquina derecha arriba hay un joven apuesto de lente con polera celeste. Ah, soy yo, perdón. Era yo. Más abajito entonces veo ahí a dos jóvenes apuestos también. Y dice Vanina y Benjamín. ¿Quién de los dos quiere comenzar? Compartiendo lo bueno que ven de ustedes y lo malo que ven de ustedes. Al cachipún. No, pero a mí primero el Benja. Nada más primero. Las damas primero. Eso, muy bien. Ya, lo que más me gusta de mí es que tengo una capacidad como para escuchar a las personas. No sé, puedo estar horas sentada frente a alguien, escuchando sus problemas, lo que lo aflige, sus felicidades también, sus propósitos. Y eso es lo que más me gusta. Súper. Lo que no me gusta es que me guardo mucho las cosas. Puedo tener una respuesta en el momento y pensarla mucho, pero no la puedo decir. Como que se me ata la garganta. Ya, entiendo. Y eso de no decir las cosas que sientes es por miedo a equivocarte en lo que dices, por timidez, ¿por qué será? Yo creo que es por miedo, porque, no sé, siento como que me dan ganas de llorar. Ah, ya. Siento que las personas lo pueden tomar mal, porque cada uno es diferente, cada uno siente cosas distintas. Y aunque uno la piense mucho una respuesta, igual tiene la opción de dañar a alguien. Entonces, eso de dañar me cohíbe, me Finalmente, da miedo. para evitar la posibilidad de que alguien se dañe, prefiere no decir nada. Entiendo. Claro. Sí, entiendo. Mira, ahí mencionaste dos cosas, Vanina. La primera, lo bueno que es también parte de la comunicación efectiva. Escuchar, tú dices, ¿cierto? Y nos comparte que puedes pasar horas escuchando a alguien sus problemas y es súper importante en la comunicación efectiva. De hecho, es parte del ciclo de la comunicación, es uno de los elementos de la comunicación. El receptor tiene que haber alguien que escucha, que recibe lo que se está comunicando. Y para ser comunicadores efectivos, para poder dar un mensaje, tenemos también que ser buenos receptores, también darnos el tiempo de escuchar. En este caso y en el contexto de iglesia, contexto juvenil, directivo o contexto de jefes zonales, es súper importante escuchar con atención, con respeto, lo que las uniones juveniles quieren manifestar, para que de esta manera una respuesta que va a ser nuestra comunicación pueda ser una comunicación efectiva porque va a ir en respuesta de las reales necesidades de los jóvenes. Por eso es que es súper importante el factor de darse el tiempo de escuchar. Yo sé que ustedes han escuchado, valga la redundancia, esta frase que dice que Dios nos dio dos oídos para escuchar más y una sola boca o lengua para hablar menos. Pero algunos como yo, ¿cierto? Nos pasa que hacemos lo contrario, que hablamos harto, pero Dios sabe que es con el propósito de poder compartir, de poder hablar de esto tan bonito como es la comunicación efectiva, que yo ya les decía en algún momento fue tan terrible para mí el hecho de, no sé, pues yo ahora me miro atrás, no sé, unos 5 años atrás cuando tenía 15 años, no, si son hartos años más cuando estaba en el liceo, yo se los contaba, de verdad, era terrible. Ya, anoten fecha de disertación, tal día en la pizarra la profe, disertación, pa. De ese instante, ¡puf! Mi estómago, un dolor de estómago, me acordaba de la noche, oh, disertación de historia, pararme adelante, oh, terrible, terrible. Llegaba el día, de verdad, pasaba ahí con un papel todo roñoso, ni siquiera hacía cartulina porque quería estar poco tiempo adelante, porque tenía baja autoestima. No me gustaban muchas cosas de mí, de hecho no me gustaba nada en ese tiempo. Ahora me amo. Ah, yo amo a Jonathan, como decía Valero. Bueno, eso es de otra época, quizás ni saben ustedes de qué hablo. Eh, Me costaba mucho, pasaba adelante, agachadito con el papel ahí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la Revolución de Chile. No, 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 no. Terminé. Y así terminaba. Y leyendo y agachado. Terminé, decía. Y se reían todos. Puros 3 5 4 me sacaban en ese entonces. Y bueno, parte del proceso de todo esto fue, ya se los conté también, en un encuentro en Longaví.
Llegué igual que siempre, tímido. Dijeron quién quería orar, no pasé yo porque tenía miedo. Pero hubo un tema tan bonito de un hermano ministro que me llegó al corazón y esa vez me acuerdo que lloré, orando, lloré, pero... Y por primera vez en un encuentro o actividad de jóvenes no me importó lo que pensaran de mí. No me importó. Lloré arrodillado, lloré y después terminó la oración y yo seguí llorando, ahí arrodillado, no me importó lo que pasaba alrededor de mí. Porque en ese momento yo me encontré con Dios, de verdad. Y al pararme me sentí tan liviano. No digo que me paré y ya pasé adelante a hablar, a predicar y que no. No fue así. Porque las cosas también requieren tiempo, requieren preparación, requieren un esfuerzo. Pero de ese instante fue un cambio paulatino en mi vida. En el liceo ya disertaba, ya no leyendo, sino que tratando de explicar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que finalmente cambió? Que tuve amor propio. ¿Y qué fue lo que me dio amor propio? No hacerme una cirugía para cambiar todas las cosas físicas que no me gustaban de mí, ni nacer de nuevo. El amor propio surgió en mí porque me encontré con Jesús. Y eso fue lo que cambió mi vida. Y vino esto de lo que estamos hablando hoy día, de la autoestima. El poder conocernos con nuestras virtudes y nuestros defectos, sin que las virtudes que tenemos nos hagan sentir superiores a los demás y sin que los defectos que tengamos nos hagan sentir inferiores. Romanos, en el capítulo 12, verso 3, dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios le dio. Romanos 12.3 nos habla de cómo debe ser la autoestima del cristiano. No tener ningún concepto de nosotros que el que no debamos tener. Debemos ser cuerdos en lo que pensamos de nosotros mismos, reconociendo nuestras virtudes y dando honra y gloria a Dios por ellas, reconociendo nuestros defectos para presentarlos a Dios y para que Él cambie esas cosas que están mal en nosotros, que las transforme para poder servir en su obra. Y llegar hasta acá y poder hablar con ustedes, yo miro para atrás, tengo 37 ahora, aunque piensen que tengo 20 y algo, no, tengo 37. Miro hacia atrás, miro hacia los 15, a los 20 cuando me bauticé y todo lo que me costaba cuando fui presidente nacional de jóvenes, los primeros encuentros, pararme adelante, dar instrucciones, hablar a los jóvenes que se callaran cuando estaban en las carpas metiendo boche. Todo eso fue paso a paso y costó bastante, costó. Pero ¿cuál fue el recurso ahí? La oración y también la preparación. También estuve en cursos de oratoria, empecé a leer, me miraba en el espejo de cómo hablar, me escuchaba, cómo hablaba, porque era súper importante poder hablar bien y comunicarme siendo presidente nacional de jóvenes. Llegar a una iglesia y representar a los jóvenes a nivel nacional. ¿Cómo el presidente iba a llegar ahí? Bueno, hermano, gracias por estar aquí, entrego los saludos, muchas gracias. Y no, había que hablar un poquito más, decir el motivo de la visita, y costó mucho, harto dolor de guatita, harto. Cada vez que iba en el bus camino a una iglesia a visitar ahí con nervios, pero orando, Señor, tú me llamaste aquí, por favor dame lo que necesito, las palabras, quítame estos nervios, esta timidez, pero no para lucirme yo, sino que para poder expresar lo que tú pones en mi corazón, lo que quieres de mí. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor todos para poder ser comunicadores efectivos en su iglesia. Y comunicar en la iglesia es el ámbito más importante de nuestra vida, porque estamos comunicando, como mencionaba Valentina, estamos comunicando vida. Y me salió un gallito, digo, todavía pasan esas cosas, ¿ven? Pero es parte de ser lo que somos. Y lo conversamos de manera interna con Benjamín, ser quienes somos, no actuar. Porque comunicar de manera efectiva no se trata de ser un show, de ponerme un disfraz y hablar como no hablo, ser quien no soy. Debemos ser nosotros mismos. Bueno, ya me estoy adelantando un poquito a un punto de la clase, así que hasta ahí llego con ese comentario. Y bueno, vamos a seguir con esto que estamos, que es conociéndonos, y le voy a pedir ahora a Benjamín, que está al ladito de Vanina, que nos comparta qué es lo que más le gusta de él y lo que no le gusta de él. Sí, bien. Les saludo a todos aquí en Almario, bueno, y al Benja, a usted también, hermano. Gracias, hermano.
porque los demás chicos los tengo aquí a mi lado. Y ahora se lo dejé, lo vi todo el día. No, lo que más me gusta de mí, creo que es el orden, la organización que puedo llegar a tener. Como, yo como persona. Sí, el orden, eh, ¿cómo llamarle esto? Sí, creo que eso. Sí, organizado, así estructurado, de esta manera. eh, y eso me ha servido para hartas cosas, porque igual el orden, la constancia, todo eso es importante. Bien, Y lo que menos me gusta es también es lo mismo, cuando me excedo en eso y al final sobrepasa, porque se vuelve como un extremo. entiendo. El pasarme de la raya con el ser tan estructurado, ser tan cuadrado, Ser muy que rígido de quizás, repente. claro, en el sentido de quizás, por ejemplo, un ejemplo básico, no sé, si hay un juego y puedo estar media hora pensándolo antes de ingresar a ese juego porque veo todas las posibilidades que pueden pasar antes, no sé, meterme en el autito este, por ejemplo, Ya. cuando era más pequeño. Entonces, no, al final no disfrutaba porque pensaba y Analizabas todos pensaba, los aspectos. es muy analítico. Ya, súper bien. Sí. Gracias, Benja. Mira, y de todo esto, la idea de este momento de compartir lo que no nos gusta, lo que nos gusta de nosotros, de usted en este caso, era precisamente ir haciendo una reflexión y relacionarlo con la comunicación efectiva. Lo que tú mencionas es súper importante. Para ser un comunicador efectivo, una comunicadora efectiva, es importante ser organizado, tener una estructura de lo que vas a decir. Sí, a veces hay que improvisar, pero no podemos estar siempre acudiendo a lo mejor a las capacidades que tenemos para ir a todo a improvisar. Ya no tengo claro a qué voy a visitar a los jóvenes, no tengo claro a qué vine a visitar la iglesia a la que estoy, pero voy a improvisar. No, es súper importante la organización, ser estructurado en el paso a paso, en el preparar lo que voy a comunicar, es súper importante, porque cuando hay orden, también hay claridad en lo que se dice, hay una buena recepción y se logra comunicación efectiva, porque comunicación efectiva es comunicar de manera clara un mensaje y que las personas que escuchan actúen de acuerdo a lo que queremos, ¿cierto? Eso lo tenemos súper claro. Pero el otro aspecto que mencionas, dentro de todo a lo mejor lo que tenemos preparado para comunicar, de todo el orden establecido, podemos tener una diapo, el contenido de lo que vamos a decir paso a paso, pero puede pasar lo que me pasa a mí, que me adelanté un poquito a una temática, pero eso de alguna manera tiene que también permitirnos ser naturales y un poco de flexibilidad y utilizar el recurso de la improvisación en esos aspectos, el sentido del humor. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me doy cuenta en este caso de que estaba hablando ya algo que va un poquito más adelante y chuta, la embarré, no sé cómo más seguir, perdón, me equivoqué, eso no lo iba a decir. Y, y por haberme salido un poco de la estructura que tenía, no sea capaz, ¿cierto?, de poder retomar o aceptar ese error, que finalmente se frustre todo y termine la clase y hasta aquí llegamos. Entonces, Benjamín, como consejo, súper bien ser estructurado, pero también aceptar que hay cosas que no puedes manejar al 100% y que ahí entra la naturalidad y el poder seguir adelante con lo que estás comunicando sin que se vaya todo el resto de lo que hiciste abajo, sino que se pueda continuar. Si nos sale un gallito como me pasó, si decimos una palabra mal, la volvemos a decir y no importa, no somos perfectos. Y eso es súper importante y es parte de la comunicación efectiva, que las personas a las que le estamos hablando nos vean también como personas que somos. Somos personas, tenemos virtudes, tenemos defectos y nos podemos equivocar. Así que, resumiendo lo de Benjamín, lo que compartía, súper bien, es muy importante para ser un comunicador efectivo, una estructura, ser organizado, prever situaciones que pueden ocurrir, pero también es importante aceptar que pueden haber errores, aceptar que se puede quedar el pendrive con la presentación, que a lo mejor el data de la iglesia a la que voy y quiero exponer con una presentación Power no va a funcionar, y aceptar aquello, tomarlo de buena manera, pero seguir adelante y solucionar lo que está pasando. No estaba mirando la cámara, estaba mirando una sola parte. Mauricio movió la mano, ¿no? ¿No? Me pareció haberte hecho así, a lo mejor pensé que estaba queriendo hablar. Fue el pelo. Ya, ya. Bien, eso. Y por último, Benja, si nos puede compartir, porfa, qué te gusta de ti,
qué es lo que no te gusta de ti. Hermano, quiero comentar una cosita nomás, que Sí. se me cortó. Así que de ahí cuando me toque, quizás solo hable. Algo me ¿Qué le, qué le pasó? se me cortó la luz acá donde vivo. Ah, ya. Sí. Sí, por Pero eso aquí vi que estamos. se oscureció de repente. Y así igual lo vemos. Ya, no se siente como a lo mejor ahí con la luz apagada, así que vamos a dejar entonces a Benjamín. Pero creo que igual está escuchando, ¿cierto? Y cuál es la idea de esta reflexión. Y decirle a él y a todo y reforzar esto que es súper importante para comunicar de manera efectiva. Querernos nosotros mismos, tener una buena autoestima, porque eso nos va a permitir pasar adelante delante del tipo de auditorio que sea la iglesia, en el trabajo, sin importar qué piensen. A mí me complicaba bastante con respecto a eso cuando, sobre todo hubo un tiempo que iba bastante a Temuco a visitar, cuando empecé el noviazgo con la que es mi esposa ahora, con Mónica. No sé por qué tuve una cierta inclinación por visitar la Unión Juvenil de Temuco en ese tiempo. No sé si les pasa a algunos también que a veces visitan más siendo directivo una cierta unión juvenil. Eso me pasa a mí, iba bastante. Y me pasaba que ella se sentaba como la mitad casi atrás, de la mitad para atrás, no para adelante. Y cada vez que iba, como era bautizado, era presidente joven, era como siempre me tocaba predicar. Y ese momento de pasar adelante, la iglesia de Temuco, la iglesia antigua que había, que tenía el piso un poquito disparejo, y yo más encima que tengo un pie, una patita media chueca, era para mí chuta, ¿cómo voy caminando? Iré caminando derecho y era eterno ese momento de llegar adelante. Y era parte del proceso, del cambio de poder aceptarme como soy. Y llegó el momento en que ahora donde me toque pasar, si se me enchueca el pie izquierdo, porque ese como que se me va hacia adentro, no me importa. Si voy caminando chueco, si me están mirando, oh, el hermano Jonathan, que tan chico que es. Porque antes hasta eso pensaba yo, que los hermanos pudieran estar pensando, oh, el hermano que es chico. ¿El hermano tiene la cara más atrás o tiene la nariz más larga? Todo eso me preocupaba, porque una de las cosas que me complicaba era el perfil que tengo. De hecho, contarles que años atrás también me gustaba una niña de por aquí y conversaba con ella en la esquina, en la Pobla. Y le hablaba así, me tapaba la nariz. Así, súper acomplejado. Y ella me decía, pero ¿por qué te tapas tu cara? Si me gusta cómo eres. Y yo, no, pero ¿cómo te va a gustar? Pero siempre así. Y de hecho, por tímido tampoco nunca pasó nada con ella. Me quedé en puras conversaciones. Eso me pasó bastante también por la timidez, pero creo que tenía que a lo mejor Dios sacarme esa timidez en el momento que tenía que ser nomás y pasar por toda esa etapa para poder ahora compartir esto, entender a los jóvenes que pasan por esta baja autoestima, por estos nervios, por esta timidez y poder ayudar. Distinto sería a lo mejor como hay personas que les pasa, no sé si se han fijado, hay personas que les pasa que nunca cambian, o sea, de chiquititos siempre cantando adelante, hacen oficio, jovencito, y eso no cambia nunca, siempre mantienen eso. Pero quizá, creo que fue así, fue necesario que pasara por eso para poder empatizar, para entender y poder compartir con más pasión esto, que es tan lindo de cómo Dios nos puede transformar, de ser calladitos, tímidos, de no aceptarnos como somos, a amarnos como somos, pero no por vanagloria, sino porque principalmente aceptamos que Dios nos ama tal como somos y que nos quiere utilizar para su obra y que Él va a estar con nosotros y nos va a dar las capacidades, los recursos que necesitamos para poder ser comunicadores y comunicadoras efectivas. También les compartía una reflexión breve, una reflexión bíblica que quiero compartir. Yo creo que la mayoría conocemos la historia de Moisés. Moisés, un hombre que fue criado en Egipto, bajo toda esa belleza, todos esos rituales que habían ahí, siendo él un hombre importante, príncipe de Egipto, se fue al desierto a cuidar ovejas, pasó 40 años ahí, y Dios lo llamó. Cuando Dios lo llamó para que fuera a hablar, a comunicar, notemos eso, tenía que ser un comunicador efectivo Moisés, porque iba a entregar un mensaje, y ese mensaje que iba a entregar decía, deje ir a mi pueblo. ¿Cuándo su mensaje iba a ser efectivo? Cuando Faraón dijera, sí, te dejo al pueblo que vaya. Pero Moisés, antes de llegar a hacer todo lo que hizo de parte de Dios, pasó un proceso. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo a Dios, soy torpe de lengua
no me van a oír. ¿Quién soy yo? O sea, tenía baja autoestima Moisés. Después de haber sido un príncipe de Egipto, tenía baja autoestima, tenía miedo de ir, pánico escénico, temor a hablar en público. Moisés sabía, conocía la corte de Faraón, sabía que para entrar allí a donde estaba sentado no iba a llegar y estar al tiro, sino que iba a haber mucha gente más, iba a tener que caminar. Y quizá Moisés, igual que yo, pensó, me van a estar mirando. Oh, Moisés que está cambiado, está más tostado. Antes no era tan morenito y ahora, ¿qué le pasó a Moisés? Ahora usa barba. Puede que haya pensado un montón de cosas así, porque eran humanos como nosotros. ¿Y qué le voy a decir yo al faraón, siendo que soy un cuidador de un pastor de ovejas? Yo no puedo, Señor, le dijo. Pero ¿cuál fue el mensaje de Dios en la zarza ardiente? ¿Cuál fue el mensaje de Dios para Moisés cuando él vio la zarza que ardía y no se consumía ese fuego, no se consumía la rama de ese arbusto? ¿Cuál fue la reflexión, la enseñanza de Dios para él? Le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara. Y con esa vara, a través de lo que él tenía en sus manos, Dios hizo milagros, los cuales permitieron que finalmente Faraón libertara al pueblo de Israel y se cumpliera el propósito de lo que él estaba comunicando. Deja ir a mi pueblo, dice Jehová, para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Cuál es la reflexión de esto? Dios va a usar de ustedes para comunicar de manera efectiva a la iglesia lo que ustedes tienen en su mano, sus capacidades propias. No los va a transformar en quien no son. Dios actúa en nosotros de acuerdo a lo que somos, a lo que está en nuestras manos. Por eso les pregunto, ¿qué tienes tú en tus manos para ofrecer a Dios? Lo que tú tienes, lo que tú eres, eso Dios lo va a usar, lo va a moldear para hacer grandes cosas contigo para el bien de su pueblo. Por eso yo les compartí ahí en el WhatsApp, la reflexión se titula ¿qué tienes en tus manos? Por eso no busquen imitar a nadie, parecerse a otro. A veces uno tiende a eso, me gustaría hablar como él o como ella, me gusta cómo esa hermana habla, cómo canta o cómo ese hermano predica. No, mirémonos a nosotros mismos, aceptémonos como somos y busquemos que Dios vaya puliendo lo que nos falta, vaya mejorando, capacitémonos, leamos, investigamos, practiquemos oratoria, hablemos, practiquemos respiración para hablar, mirémonos al espejo, hagamos todas las técnicas, pero principalmente todo aquello respaldado por buscar la presencia del Señor va a lograr que podamos ser comunicadores efectivos. Ser comunicador efectivo en cualquier temática lo puede hacer cualquier persona. Hay grandes conferencistas, los coach empresariales, ¿cierto?, que van y se paran delante de la empresa, de los trabajadores, y los dejan así arriba, son comunicadores efectivos. Los dejan entusiasmados, ustedes son los mejores, la empresa los necesita, y quedan todos así. Yo de hecho participé en un par de veces en una actividad de la H, Comité Paritario del Trabajo, y nos dejaban así. De hecho yo quedaba súper motivado, me dan ganas de llegar a cambiar todo en la empresa y en cuanto a lo que era seguridad. Comunicación efectiva ejercen muchos, pero cuando se trata de hablar de Dios y ser un comunicador efectivo, es clave que primero nosotros tengamos una buena relación con Dios a través de una comunicación con Él. Es lo que decía Mario, por ejemplo, oración y ayuno. Oración nosotros le expresamos a Dios, en el ayuno muchas veces encontramos aquella respuesta que Dios nos quiere dar a nuestras peticiones. Por eso es súper importante para ser comunicadores efectivos aquello. Y como conclusión, ya les decía, podemos hablar bien, respirar bien, estar relajado al hablar, usar las manos, la sonrisa, caminar sobre el escenario, sobre donde estemos, el lugar donde está el púlpito, en el altar, expresarnos, ¿cierto?, mirar a los hermanos, podemos hacer todo. Pero cuando ese mensaje va a ser efectivo y va a llegar, es cuando seamos consecuentes y estemos teniendo una vida de consagración con Dios. Ahí realmente el mensaje va a ser efectivo, va a ser comunicación efectiva. Y lo que digamos va a llegar al corazón de las personas que nos escuchan, sean jóvenes, sean ancianos, hermanas, hermanos, niños, quienes sean, el mensaje va a ser efectivo porque va a llegar, porque Dios nos va a estar respaldando. Son dos cosas que se conjugan ahí. Preparación es la primera, que incluye hacer ejercicio de respiración antes de hablar, beber abundantes líquidos para poder tener la garganta hidratada y que no se nos seque la voz y que no nos salgan gallitos como me pasó, aunque tomé bastante agua, pero es parte de la juventud los gallitos. Tenemos que hacer todas aquellas cosas. Tenemos que hacer eso.
ver videos, les comento, y esto no es para darme gloria o para quererme el cuento, sino porque si quiero compartir de esto, tengo que prepararme. Hace un tiempo hice un curso de locución a través de videos también en una plataforma que se llama Creana, que es una aplicación donde uno ve los videos. Hice un curso de locución con Mario Arbizu, no sé si lo conocen. Él es el que hace voces de doblaje del pingüino de Madagascar. Él hace esa voz, hace la del jefe en pañales también. No era en clase así como la estamos teniendo ahora, solamente en video. Tuve que mandar también después un video para que me certificaran. Tengo un certificado de Mario Arbizu a nivel básico, porque eran poquitas horas de curso. También estoy haciendo un curso de comunicación efectiva con un publicista en Creana y leyendo y viendo videos de cómo hablar y todo el tema para poder saber cierto de estas cosas, para poder entregar herramientas también. Pero si yo a lo mejor hago todo eso y les hablo de Dios sin que yo hable de Dios, eso se nota. Cuando una persona habla bonito puede usar todas las técnicas de la oratoria, hablar bien, pronunciar, gesticular y todo. Pero si no tiene una buena relación con Dios, simplemente va a ser un discurso que queda en el aire y no va a ser comunicación efectiva. Por lo tanto, para ir resumiendo y ya para concluir, para que ustedes sean comunicadores efectivos en el ámbito de la iglesia, sean jefes zonales o no, pero siempre van a tener la oportunidad de hablar, porque Dios necesita jóvenes. A las jóvenes en la Directiva Nacional de Damas, directivas locales. Siempre se dice, y yo pensaba igual que ustedes a veces, una frase cliché: ¿y cuándo va a ser eso? Cuando los hermanos decían, yo tenía 16, 17, aquí están los futuros pastores, los predicadores. Y yo me miraba a mí mismo y cri me decía a mí mismo, porque ¿de dónde me veía yo predicando? O con polola, con novia, con esposa, menos. Yo nunca pensé que me iba a casar, de hecho. Por la baja autoestima que tenía, yo pensé, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién me va a querer a mí en algún momento? Y escuchaba que decía el hermano Landero, siempre decía, aquí están las futuras dirigentes de dama, aquí están las futuras esposas de pastor, aquí están los pastores, los del coro, los predicadores. Y yo miraba a algunos y decía, no, difícil. Pero miro ahora y muchos de esos que yo vi y me veo a mí mismo, aquí estamos, sirviendo al Señor. Porque cuando nos disponemos en las manos del Señor, lo que nos falta, Él lo va a suplir y nos va a ayudar. Así que lo que sea que tú haces, oficio, predicación, reflexión, directiva de jóvenes, o en lo que sea que estés aportando a la iglesia, puedes lograr ser comunicador efectivo. Lo puedes hacer capacitándote, preparándote, pero principalmente con la ayuda del Señor, que nos capacita a través del Espíritu Santo. Todo lo que humanamente no podemos lograr, sí lo puede lograr el Señor a través de su Espíritu. Por eso les agradezco la oportunidad, queridos jóvenes, de haber compartido estos conocimientos que me apasionan, me gustan bastante, y les invito a que se sigan preparando para que cuando hablen en la iglesia, sea en el ámbito que sea, en el momento que sea, en el contexto que sea, comuniquen de manera efectiva y logren llegar a las personas y que las personas actúen de acuerdo a lo que queremos. ¿Qué queremos todos cuando hablamos en la iglesia? El principal mensaje es que todos nos acerquemos a Cristo y seamos salvos. Podemos ser comunicadores efectivos y contribuir a la vida de las personas que nos escuchan. Hermana Valentina, agradezco la invitación y les cuento que les voy a estar enviando a través al mismo grupo de WhatsApp el formulario de Google para que contesten la evaluación. Van a hacer unas preguntas, va a ser breve, y ya lo decía, los que llegaron puntual van a tener un puntito, ¿cierto?, para como nota, como bonificación por la puntualidad. Le agradezco, chiquillos, y les dejo el espacio si alguien quiere hacer una consulta, alguna sugerencia, lo que sea, lo pueden hacer, es su momento. Adelante, hermana Vale. Bueno, mi pregunta está relacionada a cómo puedo yo hablar un poco más fuerte o al momento de presentarme delante de alguien o de un cierto grupo, intentar llegar a todos los espacios de la sala, porque eso es lo que me cuesta a mí, hablar más fuerte. Hace un tiempo lo hacía más bajito que ahora, pero ahora me considero que ya he aumentado un poquito más el volumen de voz, pero aún así me cuesta cuando hay más gente por los mismos nervios, como que la voz se me va para adentro. Claro, ¿Cómo sí. puedo hacer eso? Sí, eso pasa bastante.
que por los mismos nervios impide, ¿cierto? La falta de relajo, esa cuando uno está nervioso como que contrae, como que está así medio apretado y eso dificulta, ¿cierto? Que salga la voz de manera clara y con un volumen adecuado. Es súper importante lo que también le decía de relajarse, lo de la respiración. La respiración es súper importante cuando cantan. Aquí, o algunos, de hecho casi todos cantan acá. Es súper importante para sacar la voz, ¿cierto? Y siempre se enseña para llegar a los altos, a los bajos. Es fundamental, ¿qué cosa? La respiración. Por eso es súper importante para hablar más fuerte, sin desgastar la voz, porque eso puede pasar, que al intentar hablar más fuerte para que te escuchen, se desgaste la voz finalmente y termine sin voz hablando. Para eso es súper importante la respiración. Y el ejercicio de tomar un lápiz. Valentina, aquí tengo un lápiz. Y este ejercicio yo lo aprendí en un curso de predicadores integral que hubo en Concepción. Y ese curso esa clase la dio el hermano pastor Darío Medel, que él es locutor de radio. Y él nos enseñó a hablar y practicar esto. Con el lápiz en la boca y leyendo textos, comenzar despacio en tono bajito. Leyendo, y luego intentar hablar más fuerte, leyendo con el lápiz en la boca. Ayuda a dos cosas: a mejorar el manejo del volumen de la voz y también la gesticulación, la modulación, el ponerse un lápiz en la boca. Practica con eso. De hecho, el hermano nos dejaba las tareas, porque era una clase al mes, estuvimos durante un año, nos dejaba la tarea de mirarnos al espejo y ejercitar la respiración. Él insistía bastante. Mirarte al espejo y respirar por la boca, sin hacer así, sino que como que llegar el aire a la guatita, y a ir sacando el aire dosificado. Eso genera al hablar que se pueda manejar mejor el volumen. Pero yo reconozco que eso lo hacíamos quizá unos minutos antes de comenzar la clase con él. Y siempre nos tiraba la oreja por eso, porque él nos dejaba que mínimo había que practicar 20 minutos diarios ese ejercicio para lograr a ese adecuado manejo del volumen de la voz. Eso, Valentina. Y lo otro, la seguridad. Aceptar tu voz sin miedo a escucharte a ti misma. Porque una de las cosas que limitan el hablar más fuerte es porque no nos gusta lo que estamos escuchando nosotros mismos. Y es por eso súper importante aceptar que todos tenemos un timbre de voz. Y ese timbre de voz que tenemos, que nadie más tiene, trabajarlo, hermosearlo. ¿Cómo? A veces con tono más suave, a veces con un tono medio y a veces con un tono más alto. Practicarlo en casa, frente al espejo. Atrévete. Lee tú misma, comienza leyendo suave. Un texto, no sé, un libro, lo lees suave, en volumen bajo, luego en volumen medio y luego fuerte. Y atrévete a escucharte y a moldear, ¿cierto? A acomodar tus palabras, tu timbre de voz, y no te va a dar miedo hablar fuerte en público. Bueno, y lo otro que es súper importante considerar en estos tiempos, cuando es mucha la audiencia y se puede contar con esto, los micrófonos son fundamentales. Idealmente siempre hablar con un micrófono va a permitir que no haya que esforzarse tanto para hablar. Eso es lo que le pasaba a los profesores, que a veces la sala 44 alumnos, tratando de que los de atrás escucharan, aparte del ruido que había, levantaban la voz y al final muchos profesores terminaban la clase sin voz. ¿Ya? Así que esos consejos, ¿vale? Y usar el micrófono y usarlo bien. Hay momentos en que el micrófono se usa cuando uno está hablando algo intenso, así como motivando. No hay que estar encima porque se va a escuchar el puf, puf, puf. Hay que estar más lejos. Pero cuando quieres, por ejemplo, hablar de algo que llega al corazón, así como más reflexivo, te acercas un poco. Dios te ama. ¿Ves? Esa es la diferencia. Más cerca se logran tonos más graves, que llegan más, y más lejos del micrófono hablar un poquito más fuerte para motivar. Es eso. Quizá más adelante pudiéramos hacer un curso de locución, un curso a nivel básico de locución, o sea, los micrófonos adecuados, el ritmo de voz, el tono de voz, practicar lectura, lo pudiéramos hacer quizás más adelante. No sé si eso responde todo lo que hablé, tanto que hablé nuevamente, ¿no? Por Dios, tanto que hablé otra vez. No sé si eso responde a tu pregunta, Valentina. Sí, ¿Sí? sí responde. Muchas gracias, hermano. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Sugerencia? ¿Felicitación? ¿Reclamo?
No, parece que no. Bien, y termino todo lo que dije con dos palabras. Auto, lápiz. Eso. Dije dos palabras, no sé si entendieron el chiste. Bueno, siempre es bueno ponerle un poquito de humor. De eso hablaba con el Benja que me comentó, me envió un audio y le agradezco a Benja haber enviado ese audio porque no es que uno busque reconocimiento, no es eso, sino que saber que alguien entendió, captó la idea de lo que uno trata de entregar, motiva para decir, sí, hay que seguir adelante compartiendo los conocimientos. Y hablábamos de eso con Benja, pues a veces la iglesia, como es un tema serio, a veces mucha seriedad, mucho protocolo, hace que las cosas que hacemos durante los cultos a lo mejor sean muy cuadradas, que no nos permita a veces ser como somos. Ya ya hablábamos también de lo importante que es seguir siendo lo que somos con nuestro propio sello, pero sin perder la seriedad o la solemnidad de lo que significa estar en la iglesia. Así que eso, muchas gracias. Hemos estado ya más de una hora en la clase y agradezco a Dios este momento nuevamente y les motivo a que se preparen, a que vean videos, a que tomen cursos online de locución, de oratoria, que practiquen con el lápiz, que practiquen la respiración y sobre todo que entreguen su vida al Señor porque Él les va a ayudar y puede cambiar todo lo que no les gusta de ustedes, lo puede revertir en algo bueno para el bien de su obra. Eso, muchas gracias. Hermana Valentina, le dejo a usted para que concluya. Ya. ¿Puede apagar la grabación nomás para que después hablemos otras cositas?